¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Por Zygmunt Bauman. 8. 3. Algunas grandes mentiras sobre las que se asienta una mentira todavía mayor. D. La competitividad como la clave de la justicia. Uno de los fundadores y más distinguidos autores de la escuela filosófica pragmática, Charles S. Peirce, definió cosa como todo aquello de lo que podemos hablar y sobre la que podemos pensar. En otras palabras, somos nosotros, los humanos, los sujetos, los seres sensibles y pensantes, quienes, dotados de conocimiento y de autoconciencia, creamos cosas, al convertirlas en objetos de nuestros pensamientos y conversaciones. Dicho esto, Peirce sigue los pasos de otro reconocido pionero de la filosofía moderna, René Descartes, quien, al buscar la prueba última e incuestionable de la existencia, es decir, para no ser engañado por algún malévolo y astuto ser mitológico que me hiciera creer en la existencia de algo que no es más que un producto de mi imaginación, estableció que esa acción de buscar en particular, impulsado como estaba por la duda y la idea de deshacerse de ella, era la prueba definitiva que cualquiera necesita para estar seguro de existir. Como no puede haber duda sin un ser que dude, ni un pensamiento sin un ser que piense, la experiencia de dudar y de pensar es en sí la prueba, necesaria y suficiente para estar seguro de existir. Y por ese acto de dudar y de pensar, nosotros, los seres humanos, somos diferentes del resto de la creación, que no piensa. En pocas palabras, según Descartes, nosotros, seres pensantes, somos sujetos. El resto de los seres son cosas, objetos de nuestro pensamiento. Existe, por lo tanto, una diferencia esencial y una brecha infranqueable entre el sujeto y el objeto, entre el ego que piensa y aquello sobre lo que el ego piensa. El primer ser es la parte activa y creativa dentro de la relación, mientras que el segundo ser está condenado a vivir como receptor de las acciones del sujeto. Dotado de conciencia, el sujeto significa y proyecta, tiene motivos y tiene voluntad para actuar de acuerdo con esos motivos. Los objetos, al contrario, carecen de todo lo anterior. En clara oposición a los sujetos, los objetos, las cosas, son inertes, inactivos, aquiescentes, apáticos, sumisos, dóciles y sufren y aguantan. Su situación claramente en el lado se sitúan claramente en el lado receptor de la acción. Sujeto es aquel o aquella que actúa. Objeto es aquello sobre lo que se actúa. Immanuel Kant situó claramente la parte activa en la relación entre sujeto y objeto del lado del sujeto. Las cosas son objetos que el sujeto analiza y estipula, y deben su significado a su estatus al sujeto. Bertrand Russell los llamó hechos, cosas hechas, pero también cosas fabricadas, del latín facete, hacer, pero también fabricar. De hecho, las cosas están hechas o fabricadas, o más bien están diseñadas y actualizadas, producidas, se les da forma, se les adscribe una identidad y, en definitiva, la mente humana les atribuye un significado, una entidad o una fuerza externa a ellas. Al carecer de conciencia y por tanto de capacidad para significar, su significado está determinado por los sujetos. Los seres que piensan, quieren, actúan. Los sujetos son libres de atribuir sentido a las cosas, y en la práctica lo hacen, en términos de relevancia o irrelevancia, utilidad o inutilidad, importancia o insignificancia, conveniencia o incongruencia, y en último término su aptitud o su inaptitud, de acuerdo con las intenciones y los propósitos del sujeto. En resumen, la brecha entre el sujeto y el objeto, el humano pensante y la cosa, es, a todos los efectos, infranqueable. La idea de infranqueabilidad es una irremediable oposición de estatus y una irremediable asimetría en su relación. Es el reflejo de la experiencia común del poder en acción, es decir, de la superioridad y la subordinación, de mando y de la obediencia, de la libertad de actuar y de la necesidad de sumisión. La descripción de la relación sujeto-objeto
es sorprendentemente parecida a la del poder, mando o dominación. La manera en que las cosas son definidas, clasificadas, evaluadas y tratadas viene determinada por lo que los sujetos consideran que deben ser sus propias necesidades y son modeladas a conveniencia del sujeto. Se puede concluir que las cosas naturalmente pasivas, sumisas y mudas que están ahí, sea lo que sea ahí, para servir a sujetos característicamente activos, inteligentes y con capacidad de decisión. Las cosas son cosas en la medida en que lo son. No son cosas debido a sus intrínsecas cualidades cosificadas, sino en razón de la relación que han establecido con los sujetos. Y son los sujetos quienes establecen esta relación. Son los sujetos los que conceden a sus objetos el estatus de cosas, y los mantienen en este estatus, salvo si escapan. Esta atribución del estatus de cosas se lleva a cabo a través de la negación del derecho y la capacidad de decidir del objeto, de expresar preferencias y exigir su reconocimiento, o despojándolas de ese derecho y o capacidad. De esta consideración debería derivarse que el problema del modo en que las entidades se dividen entre sujetos y objetos es potencialmente conflictivo por su parcialidad. En algunos casos podría ser muy cuestionado, y si llegara a ser cuestionado, el conflicto tiene muy difícil solución. En ciertos casos, las representaciones de la división entre sujeto y objeto no son más que instantáneas que retratan una situación vigente, muy cambiante y pasajera en el curso de la lucha por el poder. En cada momento de esta lucha, la división sujeto-objeto solo representa una situación temporal, una invitación a una nueva batalla o una renegociación del statu quo antes que un final verdadero del conflicto. El caso más evidente y destacado, y también el que más consecuencias ha tenido para el modo en que el hombre resuelve estas situaciones de conflicto, es el que trasplanta el modelo de relación sujeto-objeto, inspirado en la experiencia de tratar con objetos inanimados, a las relaciones entre seres humanos o entre categorías de seres humanos, como en la clasificación aristotélica que situaba a los esclavos entre las herramientas que hablan. Un modelo que tiende, por consiguiente, a tratar a los humanos de acuerdo con los patrones elaborados y destinados a las cosas, es decir, patrones para entidades que a priori carecen de conciencia, de motivaciones y de voluntad, y que tampoco necesitan ni provocan empatía ni compasión. Esta tendencia a desviar y transferir de manera ilegítima ese esquema, desafiando con ello la lógica y la moral, se ha generalizado, sin embargo, a nuestra sociedad de consumidores, moderna, líquida e individualizada, y continúa mostrando signos de fuerza. Probablemente la mayor parte de la responsabilidad por este giro de los acontecimientos se debe al avance espectacular de la cultura del consumismo, que imagina a la totalidad del mundo habitado como un gran contenedor lleno hasta los topes de potenciales objetos de consumo, y que, a partir de ahí, justifica y promueve la percepción, la valoración y la evaluación de todas y cada una de las entidades existentes según los criterios establecidos en las prácticas del mercado de consumo. Dichos criterios establecen claras relaciones asimétricas entre los clientes y los productos, entre los consumidores y los bienes de consumo. El primero espera del segundo únicamente que satisfaga sus necesidades, sus deseos y sus voluntades, y el segundo adquiere su único valor y significado en la medida en que cumple con las expectativas del primero. Los consumidores son libres de separar los objetos que desean de los que no desean, o de los que les resultan indiferentes, insignificantes o irrelevantes. Igualmente son libres de decidir hasta qué punto los objetos que consideran deseables o de alguna manera relevantes para sus necesidades cumplen también con sus expectativas, y durante cuánto tiempo esos objetos mantienen intacto su atractivo y o su relevancia. Las cosas destinadas al consumo mantienen su utilidad para el consumidor, su única razón de ser, en la medida en que su capacidad para proporcionar placer no disminuya. Uno no suele jurar lealtad a los bienes de consumo, las cosas, que uno compra en una tienda.
El consumidor no se compromete a que se queden a vivir con él después de que los placeres y las comodidades que proporcionan se hayan agotado. Proporcionar los placeres o las comodidades prometidas es el único uso de los bienes que se compran. Una vez que ya no proporcionan placeres o comodidades, o una vez que el consumidor usuario advierte la probabilidad de obtener una mayor satisfacción o en otro sitio, esas cosas pueden ser, deben ser y generalmente son relegadas y sustituidas. Este patrón de cliente bien de consumo o usuario utilidad se está aplicando a la interacción entre seres humanos y ha penetrado en todos nosotros, consumidores en una sociedad de consumidores, desde la más tierna infancia y a lo largo de toda la vida. Esa penetración tiene una responsabilidad importante en la fragilidad actual de los lazos humanos y en la liquidez de las asociaciones y las sociedades humanas. Y esa fragilidad y revocabilidad de los vínculos humanos se convierten a su vez en una fuente permanente de miedo a la exclusión, al abandono y a la soledad, que amenazan a tantos de nosotros en la actualidad y causan tanta ansiedad espiritual e infelicidad. Y esto no debe sorprendernos. El asimétrico e irremediable modelo de relación sujeto-objeto, una vez absorbido y reciclado por el mercado de consumo debido a su semejanza con el esquema de relación cliente-bien de consumo, es especialmente inútil para guiar y servir a la convivencia humana y a la interacción, en la cual todos desempeñamos simultáneamente o de manera intermitente el papel del sujeto y el del objeto. A diferencia del esquema cliente-bien de consumo, las relaciones entre humanos son simétricas. Ambas partes de la relación son al mismo tiempo objetos y sujetos, y ambos aspectos que estos asumen no pueden separarse. Ambos son agentes motivados, fuente de iniciativa y creadores de significado. El guión que desempeñan está dividido en dos partes. Ambos son coautores de ese guión interactivo, ya que ambos actúan y reciben al mismo tiempo. Es decir, a menos que ambas partes de la interacción acuerden representar el papel de sujeto y objeto simultáneamente y asuman los riesgos que eso conlleva, no es concebible una relación humana verdadera y plena, es decir, una relación que requiera un encuentro genuino y la cooperación entre sujeto y objeto. Los riesgos existen y persisten, inamovibles y causantes de una tensión perpetua en razón de la posibilidad permanente de un conflicto entre dos subjetividades, entre dos agentes autónomos, con impulso propio, que contemplan su situación compartida desde perspectivas distintas, que persiguen objetivos no acordados previamente y difícilmente conciliables. Las fricciones son por tanto inevitables, y los protagonistas no tienen otra alternativa que aferrarse a las posibilidades que ofrecen unas negociaciones con frecuencia espinosas, con compromisos incómodos y sacrificios difíciles. Ninguno de los protagonistas puede alegar una soberanía indivisible sobre la situación, ni el dominio íntegro de su desarrollo, ni puede esperar seriamente conseguirlo. Estos riesgos son el precio asociado inevitablemente a los únicos y saludables placeres que la convivencia y la solidaridad humanas proporcionan, y la aceptación de estas condiciones constituye la fórmula mágica que abre la puerta de una cueva llena de tesoros. Pero no sorprende que mucha gente encuentre el precio demasiado alto y difícil de asumir, y es a esa gente a la que van dirigidos los mensajes de los mercados de consumo, que les prometen despojar las relaciones humanas de las incomodidades y las inconveniencias asociadas a ellas. En la práctica, se trata de reorganizar esas relaciones siguiendo el modelo de relación cliente-bien de consumo, y esas promesas son la razón por la cual tantos individuos encuentran esta oferta tentadora y la adoptan sin reservas, avanzando decididamente hacia la trampa, sin ser conscientes de los perjuicios que conlleva el trato. Las pérdidas son enormes y se pagan en forma de crisis nerviosas y oscuros, vagos y difusos miedos que flotan libremente, porque la vida dentro de la trampa implica estar permanentemente alerta, atisbando la posibilidad, incluso la probabilidad de intenciones malévolas y conspiraciones ocultas en cada extraño, cada transeúnte,
cada vecino y compañero de trabajo. Para aquellos que han caído en la trampa, el mundo parece lleno de suspicacias y sembrado de sospechosos. Cada uno de sus habitantes, o casi, es culpable hasta que se demuestre su inocencia, mientras que cada absolución es solo temporal, hasta nuevo aviso, siempre sujeta a apelación o a una inmediata revocación. Cualquier coalición con otros hombres suele ser ad hoc y con una cláusula que especifica los motivos de revocación de la misma. El compromiso, por no hablar de compromiso duradero, suele ser desaconsejable. La impermanencia y la flexibilidad de los vínculos, la impermanencia y la flexibilidad de los vínculos, pensadas para hacer que cualquier asociación entre humanos sea incómoda y todavía más inestable, se recomiendan insistentemente y tienen mucha demanda. Por nuestro propio bien, tendemos a confiar más en los circuitos de televisión cerrados y los guardias armados en la entrada que en la buena voluntad de los hombres y en su amabilidad. Al final, el mundo que ha caído en esta trampa se vuelve inhóspito para confiar en la solidaridad humana y la cooperación amistosa. Ese mundo devalúa y desprecia la confianza mutua y la lealtad, la ayuda mutua, la cooperación desinteresada y la pura amistad. Por esta razón, crece de una manera fría, ajena y poco atractiva, como si fuésemos personas non gratas en el territorio de otro. ¿Pero de quién? Esperando la orden de desalojo que ya ha sido enviada por correo o que ya se encuentra en el buzón de salida. Nos sentimos rodeados de rivales, competidores en un juego de superación que no acaba nunca, un juego en el que el darse la mano no suele diferenciarse de ir esposado y en el que el abrazo amistoso se confunde frecuentemente con el encarcelamiento. Negar esta transformación apelando a que desde antiguo existe el adagio Homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, constituye un insulto a los lobos.